Las oraciones de la muerte. Debo confesar que mi abuelo fue un hombre bastante extraño. Tenía fama de brujo o curandero. Algunos incluso se atrevían a decir que tenía un pacto con el diablo y que éste lo protegía. De eso no puedo asegurar nada, porque nunca lo vi haciendo nada que tuviera que ver con este tipo de prácticas. Su muerte fue muy lenta y muy lamentable. Le diagnosticaron un cáncer de estómago, el cual empeoraría rápidamente. Sin embargo, después de aquella proyección de los médicos, él siguió ahí postrado en la cama por meses enteros. Eso sí, lo hacía sin comer y hablando muy pero muy poco. Nuestro doctor y la familia no podían entender por qué no moría. El sacerdote fue varias veces a confesarlo, pero mi abuelo siempre se negaba a recibirlo. Decía que por favor lo dejara en paz, que él nada podía hacer por su destino, que éste ya estaba decidido y que ese día llegaría el 30 de octubre de ese mismo año. Así pasaron los meses y el día llegó. Esa noche se dio una lluvia bastante inusual, una en la que hacía mucho frío y se daban fuertes ventarrones que cubrían la región. Ya no era época de lluvia, pero desde que cayó la noche no paraba de llover. Al dar las 9 de la noche, mis padres y yo comenzamos a rezar Santo Rosario en la habitación contigua de mi abuelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos... Estando en la oración, escuchamos al anciano gritar: «Déjenme en paz». Mi padre, mi madre y yo callamos al mismo tiempo, pero no por el grito como tal, sino por la fuerza con la que lo hizo. Él estaba muy débil y había pasado semanas solo hablando en susurros, pero en ese momento su vigor al gritar fue descomunal. De inmediato nos levantamos y cuando nos disponíamos a entrar en su cuarto para ver qué era lo que pasaba, mi abuelo volvió a gritar, pero esta vez diciendo: «Dios, ayúdame, no dejes que me lleve». Pero cuando entramos era demasiado tarde. Acababa de morir. Pero no era la muerte lo que más nos causó impresión. Como quiera que sea, esta ya la esperábamos. En ese momento lo que nos causó un fuerte asombro fue ver su cara de terror mirando al vacío, con los ojos desorbitados, con la cara desencajada, como si antes de morir hubiese visto al demonio. Debo aclarar que la única familia que tenía mi abuelo era mi madre. Ella fue hija única, y hacía varios años que mi abuela había muerto. Así que ella fue la encargada de organizar su entierro. Recuerdo bien que mientras preparaba todo yo le ayudaba a recoger la habitación del abuelo. Hacíamos todo en silencio por la pena. Pasado un rato me quedé yo solo en aquella habitación, mientras mi madre hacía los preparativos y mi padre le llamaba a algunas amistades para que nos acompañaran en el sepelio. Fue entonces cuando de pronto pude ver que debajo de la almohada había un pequeño libro, uno completamente negro. Parecía como si su pasta fuera de cuero, cubierta con cebo para velas. Yo, lleno de curiosidad, me acerqué y tomé el pequeño libro. Recuerdo bien que me fui al almacén de herramientas y alimentos para los animales. Lo había hecho para poder leerlo en secreto.
En aquel entonces yo tenía unos 12 años, y no es que fuera muy amante a la lectura, pero aquel libro, en verdad que me causaba mucha curiosidad. Recuerdo bien lo que allí estaba escrito. Eran más que nada oraciones, pero no iban dirigidas a ningún santo. Todas, cada una de ellas, hacían referencia a alguien llamado el Príncipe de lo Profundo. En aquella ocasión leí poco, pero fue con mi propia voz en apenas audibles murmullos. Rápidamente me cansé al no encontrar nada que pudiera interesarme, pero casi a punto de cerrar el libro, fue que encontré una nota en la última página. Esta, estoy completamente seguro, estaba escrita por la mano de mi abuelo. Y lo sé, porque conocía a la perfección su estilizada caligrafía. Ahí decía: lo aquí escrito debe de recitarse en voz alta, para que el príncipe oscuro venga a reclamar esta alma a la cual le pertenece. Ese día, todos los cultivos recién germinados se secarán, los animales recién paridos morirán, y esta será la muestra de su poder. Esta será la razón de que todo se cumpla tal cual como Él lo manda. No entendí muy bien lo que quería decir el abuelo en esa página, así que cerré el libro y me dispuse a tirarlo. Sin embargo, antes de salir de ahí, un terror inexplicable cubrió todo mi cuerpo. Sentía claramente que había alguien ahí junto a mí, como si me estuviera acompañando, pero no podía ver quién era. Solo sentía su presencia, acompañada de una cansada respiración. De pronto caí en cuenta que ese sonido era exactamente el mismo que escuchaba del abuelo mientras dormía. Fue entonces que me invadió el miedo por completo y salí de ahí corriendo, sin saber dónde había quedado aquel libro. A la mañana siguiente me levanté y vi a mi padre y a mi madre envueltos en pánico. No comprendía qué era lo que pasaba, así que al preguntar, lo único que dijo mi madre era que los cultivos de la región recién germinados se habían secado y que los animales recién paridos simplemente habían muerto durante la madrugada. Mis padres salieron de casa intentando encontrar una solución a nuestra desgracia, y yo me quedé solo en casa. Pero fue entonces que todo cobró sentido. Asombrado, consternado e invadido por el pánico, ahora sí comprendí aquella nota escrita por mi abuelo. Desesperado y con temor fui a buscar el libro para entregárselo a mis padres. Ellos sabrían qué hacer con esto. Desesperado buscaba en todas partes, lamentándome porque caí en cuenta que había sido yo quien había leído esa invocación. En ese entonces no era capaz de leer mentalmente, por lo cual había hecho esa lectura en voz alta, murmurando, pero lo suficientemente audible para que fuera tomada en cuenta una invocación. Busqué sin descanso por horas, pero no encontré aquel libro. Por ende, tampoco les conté a mis padres de su existencia, ya que me sentía culpable de la maldición que había caído sobre nosotros. Fue así que a partir de ese momento, cuando estaba solo o en la oscuridad, siempre, indudablemente, llegaba a presentir a alguien junto a mí,
lanzando esa cansada respiración sobre mis hombros, tal cual como si aquello me estuviera acechando. De igual forma comencé a soñar constantemente con el abuelo. Soñaba con él, que se acercaba a mí mirándome con una extraña sonrisa, diciéndome siempre: no te asustes ni intentes huir. No te asustes ni intentes huir, porque tú eres el próximo a quien vendrá a buscar el príncipe. Con esta frase, siempre que la terminaba, mi abuelo soltaba una fuerte y terrorífica carcajada, para que yo inmediatamente me despertara de golpe, completamente asustado y gritando. Estas pesadillas pronto comenzaron a preocupar a mis padres. Yo tuve que contarles qué era lo que soñaba y eventualmente hablarles sobre la existencia de aquel libro. Tan pronto como les dije lo que había sucedido, fue que nos pusimos a buscar aquel objeto por todas partes, pero fue inútil. Mi madre era la más preocupada, ya que sabía a la perfección de aquellos rumores que existían sobre el abuelo. Así que de inmediato me llevó a la iglesia. Le contó todo al sacerdote. Le habló del libro, de los sueños y de los sucesos en el rancho. Este era el mismo que había intentado confesar al abuelo, por lo cual no era alguien ajeno a mi familia. Al escuchar todo el relato de mi madre, simplemente me sonrió y me invitó con su mano a la pila bautismal. Fue ahí que organizó todo para bautizarme de nuevo, tal cual como si yo fuera un niño recién nacido. Aunque asombroso y poco creíble, los sueños cesaron en mí por un tiempo y dejé de sentir aquella presencia en la soledad o la oscuridad. Sin embargo, a los pocos días, aquel padre amaneció muerto en su habitación. Nadie en la iglesia quiso decir cuál fue la causa. Sin embargo, comenzaron a surgir algunos rumores, los cuales hablaban del estado en el cual había sido encontrado el pobre sacerdote. Testimonios supuestamente directos de quienes lo habían visto a la mañana siguiente. En estos, se describía al padre con una expresión en su rostro muy similar a la que dijeron tenía mi abuelo a la mañana siguiente de su muerte. De eso ya han sido bastantes años. Muchísimos años. Nunca me fui del rancho de mis padres. Por el contrario, construimos una propiedad bastante grande. Mi vida fue bastante próspera, al grado que nunca me ha faltado nada. Hoy en día aquí en la propiedad viven mis 2 hijas con sus maridos. Sin embargo, por casi 60 años, cada 30 de octubre algo sucede en la casa que no deja de inquietarme. Me lo he quedado callado, pero es innegable lo extraño de cada suceso. En ocasiones aparece muerta una rata en la cocina, o un pájaro se estrella en la ventana y cae muerto, o simplemente algunas de las plantas del vivero se secan de un día para otro. Accidentes normales en cualquier otro lugar, pero los cuales presagian que aquí algo está por suceder. Dentro de exactamente un mes, se cumple otro aniversario luctuoso del abuelo, y he comenzado a ver de nuevo las sombras en los rincones de mi casa.
Pero no acaba ahí. También en mis sueños. Ahí he comenzado a oír esa respiración a lo lejos. Y algo me dice que poco a poco se irá acercando hacia mí. Es por eso que tengo claro el objetivo de encontrar ese libro. Porque estoy seguro de que ahí mismo debe haber una solución. Si el abuelo lo cuidó hasta sus últimos días de vida, es por algo. Y tal vez, si lograra quemarlo, logre detener su propósito. O de menos, podría asegurarme de que nadie más pudiera encontrarlo. Para que así, nadie de mi familia cometa el mismo error, ni cargue con el mismo destino del que yo he sido víctima. Por la herencia y los pecados de mi abuelo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.